Bueno, amados hermanos, es una alegría poder compartir otro día del Señor con todos ustedes, poder verlos en este día y poder meditar juntos en este texto que tenemos en el día de hoy. Este pasaje de la Escritura nos muestra básicamente un paralelo entre dos personajes, uno que es un rey apóstata y tirano, y por el otro lado tenemos a David, que es el siervo fiel del Señor. Saúl está cargado, está cegado por el orgullo, por la megalomanía, por el poder, y se convierte en un perseguidor incansable de la justicia. Por el otro lado tenemos a David, que es presentado como el ungido del Señor, que es un hombre fugitivo, es un hombre que está siendo perseguido a causa de su fe en Cristo, a causa de su fe en el Señor, obviamente, en Jehová, el Dios de los ejércitos. Este texto, cuando uno puede ir mirando, el título del mensaje de hoy es La providencia de Dios en medio de la tragedia. Acá hay una gran tragedia. Hay una matanza aparentemente de gente inocente, un pueblo de sacerdotes. Los israelitas tenían dentro de la ley judicial, es decir, vos tenés la ley moral, que son los 10 mandamientos, la ley ceremonial, que son todas las leyes relativas a la adoración a Dios, y tenemos la ley judicial, que tiene que ver con cómo se regula la vida en sociedad en Israel. Es decir, vos no podías hacer cualquier cosa en Israel, había leyes de impuestos como lo hay en la Argentina, había días solemnes como los hay en la Argentina, es decir, era una nación en toda su magnitud, digamos, ¿no? Entonces, según la ley judicial, tenía que haber en cada ciudad de las distintas tribus de Israel, tenía que haber ciudades de sacerdotes. De las 12 tribus, había una, que era la tribu de Leví, que es la que se encargaba de oficiar el servicio en el tabernáculo a Dios, el servicio santo, y también oficiaban como jueces civiles. Ellos resolvían disputas. El vecino me robó tal cosa, se me metió en la medianera, las cosas que pasan acá, ¿no? No me saca el árbol de la vereda. Entonces, cuando había esos problemas, ¿qué pasaba? Iban al levita y el levita fallaba en favor de uno o de otro según sea el caso. Entonces, no tenemos una sociedad sacerdotal, que casualmente en ese lugar también se iba a consultar la voluntad de Dios. Y también ahí habitaba toda la familia sacerdotal de uno de los grandes sacerdotes que había tenido Israel, que era Elí. La cuestión es que acá se produce un terrible crimen y toda la historia gira en torno a eso. Es decir, cuando ya alguien llega a tal punto de maldad en su corazón, esa es la idea del texto bíblico, es mostrarnos la terrible maldad de la cual es responsable Saúl, y hace énfasis en que cada uno tiene un poquito de responsabilidad en esto. Algunos no querían tener responsabilidad, pero bueno, terminaron siendo partícipes necesarios de lo que ocurrió, que es David, por ejemplo. Ahora, la Biblia lo que nos está mostrando es que acá se está cometiendo un gran crimen, un gran horror. ¿Por qué? Porque se está cruzando un límite que ya no respeta nada. Es decir, cuando vos atacás a los sacerdotes, ya significa que están rotos todos los códigos. Generalmente, tanto en el mundo antiguo como hasta hace 50 años en la Argentina, atacar las iglesias, atacar a los sacerdotes, matarlos, es una de las cosas más graves que vos le podés hacer a una sociedad. ¿Sí? Matar a los sacerdotes ya significa que la persona no tiene ningún tipo de temor de Dios. Es alguien absolutamente diabólico y enemigo frontal de la cruz de Cristo. Ahora, esta historia, a la cual titulé La providencia de Dios en medio de la tragedia, en realidad quisiera que vean que detrás de todo esto hay un Dios que está viendo todas las cosas. Hay un Dios que a través de su providencia va a permitir que diferentes situaciones imperceptibles, cositas que son imperceptibles para uno, para el otro, pero que todos están conectados y son todas partes de la misma película.
en la voluntad de Dios. Y cada uno va a tener una responsabilidad y delante de Dios tendrá que rendir cuentas y delante de Dios también tendrá consecuencias. Entonces se entremezcla un misterio aquí, que es la soberanía de Dios por un lado, pero la responsabilidad humana por el otro. Todos los personajes aquí mostrados son todos responsables de sus actos, aunque también tenemos gente damnificada, y eso pasa siempre, que podríamos llamar gente inocente. Sin embargo, esto nos hace pensar por qué Dios permite estas cosas. Nos remite a una de las antiguas preguntas, ¿por qué Dios permite el mal? ¿No? Esta es básicamente la idea. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Pero amados hermanos, cuando nos encontramos con historias como estas, o cuando te encontrás con historias así, aún en tu propia vida, tenés que pensar lo siguiente, ¿qué es lo que dijo Job? Job, después de una serie de tragedias tremendas en su vida, él dice, él hace cosas grandes e incomprensibles. Así es la voluntad de Dios. Es tan grande, es tan incomprensible, lo limitado, lo finito no puede entender lo incomprensible. Vos no tenés ni idea de todas las cosas que hay atrás, de los pequeños hechos que te rodean todos los días a vos y a todas las personas que caminan por este planeta. Somos todos partes de un engranaje que no podemos comprender. Dice, y sin número, Job. He aquí, él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le va a decir a Dios, devolveme lo que me sacaste? ¿Quién le va a decir eso a Dios? ¿Quién le dirá qué haces? Pregunta Job. En ningún evento debemos pensar que hay algo fuera de control. Y al mismo tiempo debemos pensar que las personas son absolutamente responsables de todo lo que están haciendo. Un día todos darán cuenta delante de Dios y además van a cosechar también la desgracia que esparcieron en la vida de otros. Esto es también lo que proclamaron los apóstoles el día que fueron capturados. Habían hecho un milagro en el templo, fueron capturados y liberados, y inmediatamente que fueron capturados buscaron a los hermanos y empezaron a orar. Se pusieron todos juntos a orar. Miren qué maravillosa oración que tenemos en el testimonio bíblico de los primeros cristianos. Miren qué oración. Cristo había muerto, había resucitado, el Espíritu Santo había venido en Pentecostés y los apóstoles habían sido comisionados a predicar el Evangelio. Y estaban haciendo lo que Jesús les había dicho. Y estaban siendo perseguidos, golpeados. Estaban siendo ultrajados. Y cuando fueron liberados, se reúnen con los demás hermanos y oran. Y ellos, habiéndolo oído, y vienen y cuentan todo lo que había pasado. Y dice, y ellos habiéndolo oído, la iglesia, alzaron unánimes la voz diciendo, y dijeron, soberano Señor. Y acá esto es lo más importante de todo, amados hermanos. La clave de todo, que es lo que también vamos a ver en la vida del rey David, lo que tenemos que entender es que Dios es absolutamente soberano. Aunque a nuestra carne eso sea lo que más odie del mundo, que haya un Dios en el cielo que gobierna y que Él dicta los destinos de todo, eso es lo primero que tenemos que pensar. Cuando vemos algo trágico, cuando vemos algo aparentemente difícil de entender, lo primero que tiene que venir al corazón de un creyente es, Dios es soberano. Dios es soberano. Cuando la desgracia te toca de cerca, lo primero que debe ser un creyente es, Dios es soberano. Él está en control de todas las cosas. Él sabe lo que hace. Él sabe por qué lo permite. Ese es el primer pensamiento. Y es lo primero que oran estos hermanos. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo, ¿a quién citan? A David, ¿no? Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Miren esto, entonces acá, en esta oración, algo tremendo había pasado. Habían matado al Cristo, al Hijo del Dios viviente, pero Dios utilizó esa situación para eterna justificación de todos aquellos que ponen su fe en Él. Por amor de todos sus escogidos hizo eso Dios, lo permitió. Ahora, Dios lo permitió, ¿no?
Pero ¿quiénes son los responsables? Herodes. Herodes dijo, yo no tengo nada que ver con este hombre, mándenselo de nuevo a Pilato. ¿Y qué dice la Biblia? Herodes, vos sos culpable. Herodes puede decir lo que quiera, pero el Nuevo Testamento lo recuerda como el responsable. Vos fuiste Herodes. Vos sí fuiste Herodes. Vos estuviste ahí. ¿Y quién más? Poncio Pilato. Poncio Pilato dijo, yo no quiero tener nada que ver con la sangre de este hombre. ¿Y qué hizo? Se lavó las manos, ¿no? Pilatos pasó a ser proverbial como el hombre que se lava las manos. Sin embargo, el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Poncio Pilato. Lo menciona con nombre y apellido. ¿Y quiénes más? Los gentiles y el pueblo de Israel. Todos estos hombres son todos responsables delante de Dios. Sin embargo, termina la oración en el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces esto es un misterio. ¿Cómo puede ser Herodes responsable si el consejo de Dios había determinado que esto sucediera? La pregunta es, ¿alguien le puso una pistola en la cabeza a Herodes para que haga lo que hizo? No, él era perfectamente responsable de hacer lo que estaba haciendo. Sin embargo, Dios, en su consejo soberano, tu consejo, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Entonces Dios, ¿es responsable Dios de que Poncio Pilato y todos hayan complotado para matar a Cristo? No, Dios permite que todos estos pecadores impíos, en el curso de su propio corazón, como diría Jonathan Edwards, siguiendo el impulso más fuerte de su corazón, hagan aquello por diferentes razones. Pilatos tenía razón, algunas razones, Herodes tenía otro, el pueblo tenía otro, eso no importa. Pero todos siguieron la tendencia más fuerte que había en su corazón y terminaron todos levantando la mano para matar a Cristo. Este texto de hoy, amados, nos enseña que Dios es soberano en todas sus decisiones, que Él es justo y bueno, conforme a su propio designio santo, que Él no puede negarse a sí mismo y cumplirá de cierto todas sus promesas, pero también todas sus amenazas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y esta frase bíblica, por supuesto, este texto con el que muchos se consuelan diciendo, ay, si yo fuera infiel, si yo me entregara un poquito a mis pecados y viviera un poquito en la desobediencia, ¿no? Un poquito con el pie en el mundo y un poquito con el pie en la iglesia, y sigo a Dios, pero también sigo a los ídolos, bueno, puedo hacer eso. Y algunos dicen, bueno, si yo fuera infiel, Dios permanece fiel. Qué lindo Dios, ¿no? Qué lindo, Él puede permanecer fiel. Pero esto es una amenaza, esto es una terrible amenaza, esto es una tremenda amenaza, y así de perversas son las personas. Son capaces de agarrar una amenaza tremenda de parte de Dios y convertirla en una promesa para justificarse en sus pecados. Ahí te das cuenta que nadie respeta nada. Entonces no estamos en posición de reprochar nada a Dios, de imponerle a Él nuestras demandas. Simplemente debemos reconocer que si hemos venido a Cristo hoy, por gracia y misericordia, ha sido porque al igual que humanamente no había nada mejor en David que en Saúl, ¿era mucho mejor David que Saúl? Humanamente hablando, no, de ninguna manera. No era mejor David que Saúl. ¿Cuál era la diferencia entre David y Saúl? La gracia de Dios sobre la vida de Saúl, de David. Esa es la única diferencia. Esa era la única diferencia. ¿Qué aplicación podemos quitar o sacar de aquí? O tomar de aquí. ¿Qué debemos hacer a la luz de esto? Debemos aplicar y vivir a la luz de la misma teología que expone David en un salmo. David, a raíz de esta historia, de esta matanza que hay en Nob, él va a escribir el Salmo 52. Sí, por eso les digo, es maravilloso ir viendo, y también tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios por algo ha llegado a nosotros y nos muestra la revelación, una revelación completa, tanto en el texto bíblico, también como en la experiencia personal que David iba afrontando en cada paso de todo esto. Y él escribe en ese salmo, dice, verán los justos y temerán. Cuando nosotros nos enfrentamos a actos de la soberanía de Dios tan fuertes como esto, el justo tiene que mirar estas cosas y temer a Dios. El justo mira estas cosas y dice, Dios es soberano, como hicieron los apóstoles. Se reirán de él, de los impíos, ¿no? Dicen los justos. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo, esto lo escribe David, pero yo
estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Aquellos que han sido justificados por medio de la fe, debemos mirar la soberanía de Dios con temor y con reverencia. También debemos ver, como hace David aquí, su gracia para con nosotros como un acto de bondad absolutamente inmerecido. Afianzar sus promesas en nuestro corazón y ser responsables respecto de lo que nos es encomendado. Predicar el Evangelio de la salvación a todos los que no conocen a Cristo. No debemos preguntar, ¿por qué yo y no otros? Hay gente que muchos nos hemos preguntado, ¿por qué yo y no otros? Cuando vemos actos soberanos de Dios, ¿no? Que una persona se muere sin Cristo y uno le predica hasta el final. Miren que yo he tenido tristes experiencias de predicar el Evangelio hasta últimas horas, últimos minutos y últimos días de personas. Y esas personas las he visto sucumbir e irse directo al infierno, porque se fueron de este mundo sin Cristo. Y siempre me he preguntado, en esos momentos fuertes, cuando te toca predicar el Evangelio a una persona que dentro de unos días se muere, que dentro de unas horas se muere, y uno ve y dice, qué increíble cómo no abre sus ojos, no abre su corazón. Qué dura que está esa persona en sus propios razonamientos. Cómo se aferra a sus ídolos hasta el final. No ve la miseria en la que está. Está absolutamente en la peor situación que una persona puede estar, y en su miseria, en vez de rendirse a Cristo, en vez de soltarse y decir, Señor, perdóname, desperdicié mi vida, se aferra más todavía a sus ídolos y prefiere irse al infierno. Es una cosa desgarradora ver eso. Y muchas veces me he preguntado, ¿por qué yo y no? ¿Por qué yo sí y esta persona no? ¿Por qué yo y no otros? Pero hay que ver que hay algo que está mal en esa pregunta. No es por qué yo y no otros, por qué yo sí y otros no. La pregunta está mal. Y además, hay una parte, la parte que está bien de esa pregunta, ya está contestada en la palabra de Dios. ¿Por qué yo y no otros? Esa pregunta está mal. La pregunta es, ¿por qué yo solamente? ¿Por qué yo? Porque yo no voy a estar con otros delante de Dios. Yo solamente voy a estar delante de Dios en el día del juicio. Y la palabra de Dios ya contesta esa pregunta. Es por gracia, es por misericordia de Dios inmerecida, es por amor, porque Dios me amó, es porque Cristo me amó y se entregó por mí. No es porque yo sí y los otros no, es porque yo. Y esa respuesta ya está contestada. Es por amor, por el amor de Dios, por la gracia inmerecida de Dios y por ninguna otra cosa que yo haya hecho. Porque yo sé muy bien que no soy mejor que nadie más. Entonces, solo por gracia, solo por la misericordia de Dios. Y la otra parte de la pregunta, ¿y por qué los otros no? ¿Y vos qué sabés si los otros no? ¿Por qué no vas y les predicás el Evangelio? ¿Qué quiere Dios que hagas? ¿Cuál es tu responsabilidad? Andá y predicá el Evangelio. Andá y predicá el Evangelio. Dios es soberano, Dios puede salvar. Entonces, este texto, donde vemos un acto tan tremendo de la soberanía de Dios, nos debe llevar a pensar, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad? Dios es soberano, Dios muestra en cada página de las Escrituras que Él es soberano. Y nos va mostrando en los nombres, con nombre y apellido, de todas las personas que van mencionando y van haciendo cosas. Mirá lo que hizo esta persona, mirá lo que hizo esta persona, mirá lo que hizo esta persona. ¿Y qué vas a hacer vos? ¿Y qué vas a hacer vos? Cuando lees cada nombre que se menciona aquí, vos tenés que mirar lo que hizo esa persona y ese texto te devuelve una pregunta. ¿Y qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos delante de Dios? ¿Qué vas a hacer Dios? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Qué se esperaba que hagas en ese momento? ¿Qué se espera que hagas de vos? Eso es lo que, cuando vemos historias como estas, donde se revela la soberanía de Dios tan fuertemente, una decisión difícil de entender para nosotros, la pregunta es, ¿qué vas a hacer vos? No te preguntes, ¿por qué no otros? Andá a los otros. No sabés si los otros no. No sabés si los otros no. Vos sabés que vos sí. Vos podés decir con David, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Dios tiene muchos más santos.
Si sos consciente de por qué vos sí, entonces andá y predicá el Evangelio a aquellos que no lo tienen, hasta el fin. Y cada uno de ellos, acepten o rechacen el Evangelio, delante de Dios darán cuenta. Delante de Dios darán cuenta, como todas estas personas darán cuenta delante de Dios. Ahora vamos a ir viendo, quisiera que podamos ir desarrollando este texto. Rápidamente. Vemos desde los versículos 6 al 8, tenemos desde el 6 al 10, la envidia de un rey reprobado. Recuerden la idea central de esto. Por un lado Dios es soberano, pero por el otro lado todas estas personas son responsables. Y como responsable delante de Dios, vos vas a ir día a día, decisión a decisión, pequeños detalles que a vos te parecen insignificantes, hacen la diferencia en la historia de la redención. Puede ser algo tan normal como ir a trabajar, puede ser tan normal como reunirte con un amigo, con un hermano en Cristo. Las pequeñas decisiones que vas tomando en tu vida son una detrás de la otra, una cadena interminable en la voluntad de Dios. Vemos aquí, de los versículos 6 al 10, la envidia de un rey reprobado. El versículo 6 dice que oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos alrededor de él. Entonces, este texto tiene el autor bíblico lo escribe de tal manera, se le dice una estructura quiástica, no sé si la han escuchado, pero en definitiva empieza hablando de Saúl en un aparente acto de idolatría. No dice que está adorando a un ídolo, pero el tipo de árbol que menciona y el detalle de que está sobre un alto deja entrever por debajo que es el típico lugar donde se iba a cometer idolatría, digamos. Y también el resto de la historia de que él no tiene ningún respeto por la casa de Jehová, nos lleva a pensar en esto. Este hombre está en este momento en la absoluta apostasía, en la total incredulidad. Y al final, es decir, empieza el relato con Saúl adorando a un dios pagano y termina en el versículo 23 con David protegiendo a un sacerdote de Jehová. Entonces nos va mostrando justamente una especie de contraste. Termina con un rey pagano, entregado a la idolatría, enloquecido, con una lanza en la mano. Imagínense un loco con una lanza en la mano. Y al final de todo, un hombre que está siendo perseguido, un hombre justo, que está protegiendo a los sacerdotes de Jehová que el otro perverso había intentado matar. Entonces nos está mostrando esta estructura de contrastes. Saúl se entera de la presencia de David y se llena de ira y de paranoia. Y entonces empieza a acusar a todos sus siervos de decir, ustedes también están metidos en esta trama en contra de mí, ¿no? Se empieza a volver loco, básicamente. Y esto es parte de la cosecha del pecado. Es decir, cuando uno empieza a hundirse tanto en el pecado, efectivamente empezamos a perder la cordura. Y empezamos a pensar lo peor de todas las personas y empezamos a tramar cualquier cosa, cualquier tipo de conspiración. Y esto es lo que suele ocurrir cuando una persona está tan entregada al pecado. Entonces él acusa, dijo a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isai tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. Está diciendo, si él les daría lo mismo, ustedes todos se irían con él. Dice, para todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isai, Jonatán, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Esto es una de las principales consecuencias del pecado, la falta de cordura,
la entrega absoluta a la locura. Es lo que le pasó a Satanás. Imagínense a Satanás intentando tentar a Jesús, al Señor, diciéndole, por ejemplo, a mí todo me ha sido dado, si postrado te adorares, te lo voy a dar. Imagínense el nivel de locura, de soberbia, de ceguera absoluta y la tremenda condenación que se puede cernir sobre alguien tan perverso, tan malvado, que está cosechando tantos frutos de su propia maldad. Uno pierde dimensión absoluta de todo lo que está haciendo cuando llega a este punto. Entonces aparece un personaje siniestro en el versículo 9. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: un edomita, es decir, alguien que no es de Israel, es un principal de los siervos de él. Un incrédulo, un pagano, alguien que no pertenece a la nación del pacto, que era el principal de los siervos de Saúl, y dijo: yo vi al hijo de Isai que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, y él dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Vemos acá que en este relato se menciona algo que en el relato anterior que habíamos visto no se menciona, porque en el relato anterior, en el capítulo 21, vemos que David llega a Ahimelech y le pide pan y además le pide un arma. Pero no se menciona que Ahimelech fue y consultó la voluntad de Jehová para con David. Esto lo tenemos acá, en este relato, y luego cuando Saúl le pregunta, Ahimelech asiente, diciendo: sí, yo consulté la voluntad de Jehová. Así que el hecho de que no haya estado en el otro relato no anula esto acá tampoco. Vemos acá, en este caso, Doeg, edomita, es el principal de los guardias de Saúl. Esto también nos va mostrando el nivel de condenación en la vida de Saúl. Porque algo que también caracteriza a una persona que está siendo entregada a la ira de Dios, no solamente es perder la cordura desde un sentido razonable y aún desde un sentido espiritual, sino que también que inmediatamente te empezás a rodear de impíos. Tus mejores amigos empiezan a ser los enemigos de Dios. Ese es otro aspecto de la condenación sobre aquellas personas que están siendo enfiladas hacia la ira de Dios. Cuando una persona está siendo enfilada hacia la ira de Dios, no solamente pierde la cordura, sino que además, como si fuera una especie de candado que imposibilita ningún tipo de maniobra, se rodea de impíos y se va a ir con los impíos a la condenación. Entonces, su principal hombre de confianza era un hombre degenerado e impío. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Esto es un menosprecio, el decirle hijo de Isai, hijo de Ahitob. No mencionar el nombre de la persona significa que lo está menospreciando, como menospreciaría a David. Heme aquí, Señor mío, le dice Ahimelech. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isai, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Entonces ahí lo que hace David es mezcla la locura que él ya tenía, las acusaciones que él había hecho contra sus propios siervos, las combina con el reporte que Doeg el edomita le da y lo acusa de todo a él. ¿Está? Entonces vemos justamente la palabra de Dios es sabia y nos va mostrando cómo razona un impío, nos va mostrando qué es lo que va pasando. Esto es increíble. ¿Qué es lo que va pasando por la mente de un pagano, de un enemigo de la cruz, y cómo está siendo entregado, cómo escucha el consejo, cómo escucha el testimonio y lo cree, y acusa a un sacerdote del Señor de esto? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién de entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Entonces Ahimelech no tiene ni idea de lo que está pasando. Él no sabía que David estaba siendo un fugitivo. Ahimelech se está poniendo
a la misma altura de David diciendo, David era tu siervo fiel, igual que yo. ¿Quién es más fiel que David en tu casa? Es tu yerno, le está diciendo. Ha comenzado, y empieza a dar razones válidas, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos de mí, sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a tu siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Entonces él no tenía ni idea de todo lo que se estaba cocinando. Él no sabía que David era enemigo de Saúl y que Saúl estaba enloquecido contra David. No sabía todo eso. Cuando viene le pide, aparece David y le pide pan, le da pan, le pide una espada, le dan espada. David además le había mentido a él, le dijo que venía mandado por el rey. Le pide que consulte la voluntad de Jehová, consulta la voluntad de Jehová. Es decir, aparentemente Ahimelech es un hombre inocente. Es un hombre inocente. Y el relato bíblico lo está mostrando de esta manera. Lo está mostrando de esta manera, como un hombre que aparentemente no fue culpable de nada. Y el rey dijo, versículo 16, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, a sus soldados, que estaban alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Para ellos había un límite, es decir, este es un límite de inmoralidad. Siempre que hemos visto en la historia que se mata a los sacerdotes, que se quema las iglesias, significa que ya se han cruzado todos los límites. Significa que el otro es un enemigo que hay que destruirlo hasta el polvo, digamos, ¿no? Hemos visto eso en la Revolución Francesa, lo hemos visto acá en la Argentina, durante algunas dictaduras militares, que se han matado sacerdotes, quemado iglesias, atacado aquellas personas que aparentemente están guiando la fe de un pueblo. Eso es de lo más grave que se puede hacer. Entonces el testimonio bíblico nos muestra que estas personas no quieren llevar sobre sus manos la sangre de los sacerdotes de Jehová. Entonces, versículo 18, dijo el rey a Doeg, vuelve tú, arremete contra ellos. Es decir, el pagano, el edomita, el que no pertenece al pueblo del pacto, no tiene temor de Dios y sí se atreve a matar a los sacerdotes. Esto es un acto, es decir, acá vemos lo que se conoce como federalismo. ¿Qué ocurre? Ahimelech era el principal sacerdote y toda la casa de su padre estaban representados por Ahimelech. Entonces una falta de Ahimelech significaba una falta de toda la casa de Ahimelech. Entonces los manda a matar a todos. Entonces el rey, versículo 18, dijo el rey a Doeg, vuelve tú, arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, es decir, no solamente se quedó ahí, sino que fue a la ciudad de los sacerdotes. Y a Nob, versículo 19, ciudad de los sacerdotes, e hirió a filo de espada, y así hacia hombres como mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Y vamos hasta ahí. Y acá hay algo que no está aparentemente de relieve ahora, pero es importante saberlo porque uno podría preguntar, ¿por qué Dios está permitiendo esto? En principio, lo primero que debiéramos ver aquí es que se está matando a gente inocente. Esa es la intención del texto bíblico. La primera intención del texto bíblico es mostrarte que Doeg mata a personas que no se pueden defender. Esa es la intención, mostrar la maldad, la criminalidad que hay en el acto, que es un acto de guerra. Lo que se está haciendo acá es un acto de guerra absolutamente exacerbado. Mata a personas y su aborrecimiento es tal que mata hasta los bueyes, las ovejas, es decir, todo aquello que pudiera servir de sustento para los que pudieran sobrevivir. Mata absolutamente todo, lo hirió a filo de espada.
Entonces, aquí debemos pensar nuevamente, ¿por qué Dios permite esto? Y en realidad, lo que tenemos que ver acá es que en realidad acá se está cumpliendo un juicio de Dios sobre la casa de Ahimelech. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 de Primera de Samuel tenemos un hombre que era el principal sacerdote de Israel en ese tiempo, que era Elí. Este hombre Elí, Dios se enoja con él y lo maldice porque él no refrenó la maldad de sus hijos. Él no puede hacer que sus hijos sean cristianos. Yo no puedo hacer que mis hijos que sean cristianos, pero yo sí puedo refrenarlos. Yo no puedo hacer que ninguno de ustedes sea cristiano y ame al Señor de todo su corazón, pero yo sí puedo refrenar el mal. Si Dios me da una autoridad, yo estoy obligado delante de Dios, independientemente de lo bien, lo mal, lo mucho, lo poco que nos queramos, yo estoy obligado delante de Dios a hacer un tope, un freno contra el pecado en la iglesia, contra el pecado en mi casa también. Si yo no lo hago, está muy bien, pero delante de Dios está muy mal. Delante de Dios, Dios me va a traer a juicio por no haber refrenado la maldad de mi hijo. Yo no puedo ser responsable de que la gente sea cristiana, pero yo sí soy responsable de evitar que el mal se propague. Y eso es lo que, tristemente, y esto es una nota triste para mí, y también creo que es una enseñanza muy importante para todos nosotros en el día de hoy, y es que yo creo que Elí era un verdadero creyente, pero era un hombre débil de carácter. Su fe era una fe débil. Su amor por su hijo era superior al amor que él tenía por Jehová, y eso fue un gravísimo error. Eso fue un gravísimo error y es un grave error. Y amados hermanos, Dios trae consecuencias muy tristes a la vida de las personas que aman más a su familia que al Señor, que aman más a los hijos, que aman más a las esposas, que aman más al trabajo, que aman más a los amigos, a quien sea. Dios trae consecuencias muy tristes para las personas que hacen eso, por más de que puedan ser verdaderos cristianos. Trae consecuencias muy tristes, muy angustiantes. ¿Por qué? Porque debiste haber refrenado el mal y no lo hiciste. Y lo que hiciste, el daño que se está produciendo a la santidad de Dios, no tenés ni idea de lo que es eso. Entonces Dios te va a traer a juicio y va a traer consecuencias sobre todos nosotros quienes hagamos esto. Y Dios le dice a Elí, voy a barrer con tu casa por esto que hiciste, porque no estorbaste a tus hijos, a vos y a todos los de tu familia. Esa maldición, ese juicio de Dios estaba sobre todos ellos, estaba sobre Ahimelech. Entonces uno podría decir aquí, bueno, si Ahimelech sabía que semejante juicio de Dios estaba sobre su casa, ¿qué tendría que haber hecho él? Él tendría que haberse corrido, tendría que haber dejado de oficiar como sacerdote de Jehová, decir, no, hay una tremenda maldición sobre toda nuestra casa a causa de la infidelidad de nuestros padres, no debemos estar en este oficio. Esa podría haber sido una solución. Otra solución, ¿qué podría haber sido? Bueno, mantenerse fiel al Señor hasta el final. Veremos que alguien que escapa, miren el versículo 20, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó, huyó tras David. Entonces vemos esto, la justicia y la ira de Dios sobre Elí, el patriarca de toda esta familia de sacerdotes, estaba en marcha. Y recuerden qué pasó, muere Elí, juzgado por Dios. ¿Quién más muere? Mueren los dos hijos de Elí, juzgados por Dios, a causa de su pecado. Entonces, ¿y ahora quién muere? Muere Ahimelech y los 85 sacerdotes, todos juzgados por Dios, bajo el juicio de Dios. ¿Escapa quién? Escapa Abiatar, que también debería haber muerto, pero Dios permite que escape, Dios permite que este hombre escape, y uno diría, bueno, escapó. Este hombre tiene que pagar por lo que hizo su tatarabuelo Elí. Este hombre tiene que pagar por lo que hicieron sus abuelos. Bueno, lo que va a pasar con este hombre es que después va a escapar de acá y durante todo el reinado de David, este hombre Abiatar va a ser un hombre fiel. David va a sufrir lo mismo que está sufriendo ahora Saúl. En un momento de la historia, uno de los hijos de David se va a levantar contra él, se llama Absalom, y va a haber toda una rebelión contra David, y Abiatar va a ser uno de los hombres fieles de David. Abiatar va a ser uno de los hombres fieles de David. Y va a permanecer fiel hasta que todo el tiempo de David. Pero cuando termina el reinado de David y empieza el reinado de Salomón, ahí va a haber una conspiración contra Salomón. Es decir, Abiatar se mantiene fiel con David,
pero cuando se debate si sube al trono de Israel un hijo de David que se llamaba Adonías, o el hijo que era verdaderamente heredero al trono, que es Salomón, en ese debate termina ganando Salomón, que es lo que la voluntad de Dios demandaba. Pero resultó que Abiatar se fue con el perdedor. Y ahí Abiatar cae en desgracia, este hombre que estamos mencionando aquí. Y miren esto, que esto es algo hermoso de pensar cómo la misericordia de Dios operó. Porque a pesar de que Abiatar estaba esta maldición sobre su familia, David también lo sabe y permite que este hombre esté ahí. Pero este hombre se mantuvo fiel a Dios y a David durante todo el reinado. Entonces, cuando cae en desgracia por haber apostado al perdedor, Salomón le perdona a David y le dice: a causa de la fidelidad que tuviste con mi padre, andate a tu casa, que queda en Anatot, y no te quiero ver nunca más. Entonces el hombre termina mal su vida espiritual, digamos, su sacerdocio lo termina mal, porque termina con el traidor, básicamente. Sin embargo, a causa de la fidelidad que él había manifestado en la mayor parte de su vida le fue perdonada. Es decir, termina su vida espiritualmente de manera triste, mal, en decadencia espiritual, pero miren lo misericordioso y lo bondadoso que fue Dios, que permitió que este hombre no cayera. Y este hombre que escapa, Abiatar, en este momento él escapa y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. El día que David llega a Nob a visitar, a pedir suministros y ayuda, Doeg el edomita estaba presente y lo vio a David. Y David sospechó que Doeg lo iba a descubrir, y efectivamente fue así. Dice, él lo había de hacer saber a Saúl. Y mire lo que dice ahí: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Es decir, le produjo un daño tremendo, porque básicamente, si él nunca hubiera aparecido en Nob, aparentemente toda esta desgracia nunca se hubiera desatado. Él se está haciendo responsable. Vemos aquí que efectivamente él sí tiene cierta responsabilidad. Además, él mintió. Todo esto es por causa de que él mintió. O sea que le arruinó la vida y arruinó toda esa ciudad por haber mentido. Sin embargo, dice: quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Entonces David se hace responsable de la desgracia que trajo. Sin embargo, nuevamente tenemos que verlo esto desde dos perspectivas. La primera perspectiva es que en realidad, si no era por medio de David, iba a ser por medio de cualquier otra circunstancia, que la ira de Dios iba a caer sobre Nob, iba a caer sobre Ahimelech, iba a caer sobre esos 85 sacerdotes. Es un contrafáctico que no podríamos pensar en otra razón, porque la razón es la que la Biblia nos da, y nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro corazón se tiene que apegar a esto. Pero en cierta forma, Ahimelech y toda la casa y todos los descendientes de Elí tienen una responsabilidad federal delante de Dios. Y bajo esa responsabilidad federal, ellos no debían estar donde estaban. No debían estar oficiando de la manera que estaban oficiando, porque Dios los había desechado. Entonces, ¿qué es lo que debieran haber hecho? Bueno, tal vez podrían haber hecho, es meterme más allá de la voluntad de Dios y tratar de pensar en otro. Podría pensar en otro caso bíblico. Podríamos pensar, por ejemplo, en un caso como el caso de Nicodemo, cuando se presenta de noche a hablar con Jesús. Nicodemo, cuando habla con Jesús, él sabe perfectamente bien lo que va a pasar. Después de esa charla, que él se fue y Jesús le dice: el viento sopla por donde quiere y no sabes de dónde va ni dónde viene, pero oye su voz. Y este hombre es expuesto al Evangelio, Nicodemo, de una manera tan fuerte. Él sabía muy bien lo que iba a pasar después de esa situación. Él iba a perder absolutamente todo lo que amaba, su lugar, su familia, su riqueza, su dignidad, todo iba a perder él. Él iba a perder absolutamente todo por convertirse a Cristo, por venir al Señor. Y él siguió adelante con eso, y efectivamente pasó eso, él perdió absolutamente todo. No tenemos el relato bíblico de cómo termina exactamente la vida de Nicodemo, pero sí tenemos relatos extrabíblicos que nos cuentan que él termina en la más absoluta desgracia, despojado de todos sus bienes, sus hijos en la pobreza más absoluta. Entonces uno piensa y dice, bueno,
¿Qué es lo que debería haber hecho, qué es lo que debieran haber hecho estos sacerdotes? Bueno, a Abiatar tenemos el caso de que mantenerse fiel a Dios le sirvió para salvar su vida. Sin embargo, no pudo sostenerlo en el tiempo y finalmente una circunstancia hizo que él cambie de bando y se vaya al bando de los traidores de la cruz, digamos. ¿Qué nos ayuda y qué nos enseña este texto, amados hermanos? Por un lado vemos la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios había dicho que la casa de Elí iba a ser exterminada, iba a ser quitada de ese lugar, y si Dios no quiere que una persona esté en un determinado lugar, lo peor que puede hacer esa persona es quedarse. Es lo peor que puede hacer. Si Dios te quita, y pensemos en los pastores, ¿no? Cuando un hombre está reprobado por Dios, lo peor que puede hacer es quedarse. Si ya las condiciones que tenías para estar al frente te desacreditan, lo peor que vos podés hacer es tratar de obtener. ¿Por qué no te acercás en otro corazón, en otro espíritu? ¿Por qué no venís a Dios clamando misericordia y que te dé lo que Él quiera darte? Si en definitiva Él es un Dios bondadoso y bueno. Pienso que lo más sabio hubiera sido apegarse a las Escrituras. Pienso que lo más sabio hubiera sido eso. Ellos tal vez no tenían tanta luz como la tenemos nosotros. David va a escribir un salmo, el Salmo 52. Es un salmo que relata lo que pasa, es un salmo básicamente contra Doeg el edomita. Doeg el edomita es un hombre que es de esos impíos que prosperan a causa de su maldad, pero que luego cosecharán el mal que han hecho. Creo que la conclusión de este texto entonces nos muestra que Dios es fiel a sus promesas, que nosotros debemos ser responsables de aquello que Él nos ha mandado hacer, que hay cosas que nosotros no las vamos a poder cambiar. Hubo inocentes entre esas personas que mataron en la ciudad de Nou, seguro, los niños, muchas mujeres. Hubo inocentes, sí. ¿Quién es el responsable de eso? El responsable de eso era Saúl y Doeg el edomita. ¿Y qué pasa con esas personas que murieron inocentemente? Bueno, serán vengadas por Dios, nada más y nada menos por Dios. ¿Qué consuelo más grande que saber eso? Por otro lado, amados hermanos, Dios ha decretado la muerte de todos nosotros. No sabemos cómo vamos a morir ninguno de nosotros, pero si la muerte me encuentra, lo único que quiero, no sé si va a ser por medio de la espada de alguien, espero que no, si va a ser por un arma de fuego, si va a ser un accidente, no lo sé. Pero Dios es digno de decretar cómo yo voy a morir. Y de hecho, no solo es digno, además lo va a hacer. Además lo va a hacer. Él no solo es digno de decretar cómo yo voy a morir, además lo va a hacer. No hay nada que hacer contra eso. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Entonces lo mejor que yo puedo desear es que la muerte me encuentre habiendo hecho todo lo que yo tenía que hacer, habiendo guardado la fe, no habiendo ido a predicar el Evangelio, no preguntándome por qué yo sí y los otros no. ¿Por qué yo sí? No. Gracias, Señor, porque yo sí, porque no lo merecía. Y a los otros Dios me manda a predicarles el Evangelio. Hay cosas que son inevitables, desgracias que no las podemos evitar, desgracias que no podemos entender la dimensión de todo lo que Dios está permitiendo en eso, pero Dios no nos manda a meternos con eso, porque no lo podemos evitar. Dios nos manda, y la gente suele hacer eso, suele buscar problemas y preocuparse por problemas por la pobreza del mundo, y no se dan cuenta que hay tanto que puede hacer a su alrededor. No se dan cuenta que hay tanto que pueden hacer a su alrededor. Entonces, amados, los justos nos enfrentamos a estas cosas y hacemos lo que dice David. Los justos verán los justos y temerán. Se reirán de él, del pagano, del impío, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre en este día. Vemos estos actos de tu soberanía, que tú los permites, oh Dios, que sabemos que no te gozas en la maldad, no te has gozado, Señor, en esas matanzas, y tampoco te gozas en la impiedad de los impíos que campan a sus anchas. Cada uno es responsable de lo que hace, aunque todo está permitido por tu soberanía.
Señor, ayúdanos a nosotros a ver esta historia y como bien escribe el rey David en el Salmo 52, ver estas cosas y recordar, oh Señor, tú eres soberano. Oh Señor, ¿quién te dirá lo que tú haces? ¿Quién puede objetar tus decisiones? ¿Con qué autoridad podría hacerlo? Mas, Señor, ten misericordia de nosotros, que podamos ser responsables en aquello a lo que tú nos has mandado, que podamos, como David en medio de la tragedia, seguir adelante con tu voluntad, con aquellas cosas que sí están en nuestro control, como David no podía evitar ser perseguido, pero sí podía proteger a aquellos que estaban siendo perseguidos. Ayúdanos, oh Dios, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.